Bueno, en ciencias naturales vamos a ver aplicaciones acerca del movimiento acelerado, para el cual vamos a ver unos ejemplos. Nuestro primer ejemplo que les dice: un cuerpo se mueve partiendo del reposo con una aceleración constante de 9 metros por segundo cuadrado. Calculemos, le dice el inciso A, su velocidad al cabo de 3 segundos. El inciso B le dice la distancia recorrida en los primeros 3 segundos de movimiento. Entonces, de ese ejercicio vamos a sacar los datos y tenemos que la velocidad inicial sería 0 metros por segundo. Tenemos también ahí en ese mismo ejercicio que la aceleración es de 9 metros por segundo al cuadrado. La aceleración siempre llevan los segundos al cuadrado. Y el tiempo nos dice que es de 3 segundos. Vamos a ver qué más podemos sacar de ahí. La distancia inicial, que obviamente va a ser 0 metros. Entonces, calculamos. Para el inciso A, nos está pidiendo su velocidad al cabo de 3 segundos. Entonces, velocidad, vamos a utilizar la siguiente fórmula que me dice que velocidad va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, tenemos aquí en los datos que la velocidad inicial es 0 metros por segundo, más la aceleración, que son 9 metros por segundo al cuadrado, y el tiempo, que son 3 segundos. 0 metros, ya sabemos que el 0 no tiene ningún valor, entonces pues no nos equivaldría a nada. Decimos 9 por 3, ¿cuánto es 9 por 3? 27 metros por segundos. Solo me quedaría segundos elevado al 1 porque este segundo de acá, uno de ellos se cancela con este de acá, entonces solo me queda segundos nada más. Sería igual a 27 metros por segundo. Esto es para el inciso A, pero recordemos que tenemos el inciso B. Y en el inciso B nos están preguntando la distancia recorrida en los primeros 3 segundos de movimiento. Entonces, para calcular la distancia, x va a ser igual a x sub 0 más velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí vamos a sustituir los datos. Entonces tenemos x va a ser igual a 0 metros más la velocidad inicial, que es 0 metros por segundo, el tiempo, que son 3 segundos, multiplicados más 1/2 x va a ser igual a 0 metros más 0 metros por segundo, el tiempo, que son 3 segundos, más 1/2 por la aceleración, que son 9 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que son 3 segundos, elevados al cuadrado. Entonces, x va a ser igual 0 por 3, 0. 0 más 0 por 3, 0, y 0 más 0, 0. Entonces solo me va a quedar esta parte de acá, 1/2 por 9 por 3 elevado al cuadrado. Entonces, 1/2 por 9 me quedaría 9/2 metros por segundo al cuadrado. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Entonces, x va a ser igual, segundos elevados al cuadrado. X
va a ser igual a 9 medios por 9. ¿Cuánto es 9 medios por 9? Entonces, vamos a decir, paréntesis, 9 entre 2, cerramos paréntesis, por 9. Y va a ser igual a 81 entre 2. 81 entre 2 metros. Los segundos al cuadrado con los segundos al cuadrado se cancelan. Entonces X va a ser igual a 81 entre 2 metros. En decimales, eso va a ser igual a 40.5 metros. Y tenemos la respuesta para el inciso B. El ejemplo número 2 nos dice la velocidad de un tren se reduce uniformemente de 10 metros por segundo a 4 metros por segundo. Sabiendo que tarda 4 segundos, calculemos el inciso A, la aceleración del tren, y el inciso B, la distancia recorrida hasta detenerse. Entonces, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos en ese ejercicio? Los datos serían velocidad, que es de 4 metros por segundo, velocidad inicial, que es de, nos dice que es de 10 metros por segundo, el tiempo para el inciso A, que sería de 4 segundos. Acordémonos que esto es para el inciso A. De ahí tenemos creo que estos serían los únicos datos que tendríamos. Entonces, para el inciso A nos están pidiendo que calculemos la aceleración, y la aceleración va a ser igual a ¿quién? A velocidad menos velocidad inicial entre tiempo. Para el inciso B nos están pidiendo la distancia que recorre hasta detenerse. Como nos dice hasta detenerse, necesitamos también calcular el tiempo. Entonces, para el inciso B, tiempo, que va a ser igual a velocidad menos velocidad inicial. Y por aquí, x0 más velocidad. Bien. Entonces, vamos a sustituir los datos en la fórmula y tenemos que A va a ser igual. ¿Cuál es la velocidad? 4 metros por segundo. La velocidad inicial, 10 metros por segundo. Tiempo para este inciso A, que es de 4. A va a ser igual 4 menos 10, negativo 6 entre 4. Acordémonos que aquí van los segundos. Entonces, me va a quedar metros por segundo al cuadrado. Con su calculadora vamos a hacer 6 entre 4 para saber en forma decimal a cuánto es igual 6 entre 4. Y tenemos que es igual a 1.5, negativo 1.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces ya tengo que la aceleración es de negativo 1.5 metros por segundo al cuadrado. Para el inciso B me está pidiendo que calcule la distancia que recorre hasta detenerse. Como no tengo la velocidad, el tiempo, perdón, cuando se detuvo, cuánto tiempo tardó en detenerse, entonces necesitamos calcular ese tiempo. Tiempo va a ser igual a velocidad, que son 4 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que son 10 metros por segundo, entre la aceleración, que es negativo 1.5 metros por segundo al cuadrado. El tiempo va a ser igual a negativo 6 metros por segundo entre negativo 1.5 metros por segundo al cuadrado. Cancelamos los metros. Entonces, menos entre menos me va a dar más. Y tenemos 6
entre 1.5, que va a ser igual a 4. ¿Qué sería igual a 4 segundos? El tiempo es de 4 segundos. Significa que el tiempo sigue siendo el mismo tiempo que para el inciso 1. Se sigue manteniendo el mismo. Y nos está pidiendo ahí que la distancia recorrida. Entonces vamos a ver cuál sería la distancia. X sub 0, que es 0 metros por segundo. Y la velocidad inicial, que es de 10 metros por segundo. El tiempo, que es 4 más 1/2 por la aceleración. ¿Cuánto nos dio la aceleración? Menos 1.5 por el tiempo, que es 4 elevado al cuadrado. 0 metros por segundo sería 0, 10 por 4, 40 metros. Los segundos se cancelarían con estos segundos de acá, entonces solo me van a quedar metros. Más por menos, 1/2 por 5 sería igual a 0.5 por 1.5, que va a ser igual a 3/4. Metros por segundo al cuadrado. 4 por 4, 16 segundos al cuadrado. Entonces, estos segundos al cuadrado los cancelamos con estos. Y me queda 3 por 16 entre 4. ¿Cuánto es 3 por 16 entre 4? 3 por 16 entre 4. Va a ser igual a 12. Negativo 12 metros. X va a ser igual 40 menos 12. ¿Cuánto es 40 menos 12? Sería igual a 28 metros. Entonces, significa que la pregunta, la distancia que recorre para detenerse es de 28 metros.